No, sí, está bien, está bien. Pensé que tenía mal la presentación. Bueno, cualquier cosa, si no corresponde con la presentación que estoy mostrando, me avisan, chicos, ¿no? Si hay algún problema. Si no se ve, si no se entienden, me preguntan, ¿sí? La profe María Rosa hoy no va a estar porque está dando, están tomando examen y ella está tomando examen. Entonces, la parte teórica creo que la voy a dar yo. Y si tienen duda, me preguntan, ¿sí? Bueno, bueno, ahora sí, comenzamos con la clase. Buenas tardes, chicos. Andrea, ahora sí. Bien, Eh, buenas tardes. el tema, entonces, que vamos a ver hoy es movimiento en dos Recording in progress. El movimiento en dos dimensiones. Nosotros ya habíamos visto cómo se clasificaban los movimientos y hemos estudiado el movimiento en una dimensión. Y ese movimiento en una dimensión, ¿se acuerdan, chicos? Que era el movimiento en una recta, y además habíamos visto los dos tipos de movimientos, rectilíneo, el rectilíneo uniforme y el rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? En donde el movimiento rectilíneo uniforme, habíamos dicho que la característica que tenía ese movimiento, ¿cuál era? ¿Cómo podíamos saber nosotros si un movimiento era rectilíneo y uniforme, chicos? Estaba en una dimensión. ¿Y qué más? Para que sea ese rectilíneo y para que sea uniforme, Tenía Que una la velocidad velocidad sea constante, ¿puede constante. ser? Velocidad tenía que constante. tener una velocidad constante. Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme era con velocidad constante, ¿sí? Ahora, si el movimiento era rectilíneo y la velocidad cambiaba, nosotros hablábamos de movimiento rectilíneo uniformemente variado si era con una aceleración constante. ¿Se acuerdan que ya clasificábamos las ecuaciones que teníamos para cada tipo de movimiento? Bueno, y ahí vimos también que teníamos un movimiento que era en una dimensión y que era caída libre y tiro vertical. Eso vimos la semana pasada. Bueno, ahora vamos a estudiar el movimiento en dos dimensiones. Y los tipos de movimiento que vamos a estudiar en dos dimensiones van a ser estos tres, que es el movimiento de un proyectil, que ustedes se imaginan cómo es el movimiento de un proyectil, ¿sí? El movimiento relativo, que lo vamos a estudiar también cuando estemos terminando esta clase, y el movimiento circular. Todos estos movimientos son movimientos en dos dimensiones. ¿Qué significaba que el movimiento sea en dos dimensiones? ¿Se acuerdan qué significaba? ¿Qué es lo que teníamos que ver? ¿Que necesitábamos? Dos dimensiones, o sea, teníamos que definir dos ejes, ¿no? Bueno, el Claro. movimiento de proyectil, fíjense que acá abajo está, por ejemplo, de acá del edificio se lanza una pelota. Fíjense eso, cómo describe esa trayectoria, esa pelota, cuando va, a medida que va descendiendo, fíjense la trayectoria que describe. Entonces, ese sería un movimiento de proyectil. El movimiento de esta rueda de la fortuna se llama, sería un movimiento circular, y el movimiento relativo ya lo vamos a ver enseguida. Ahí se ve cómo se mueve cada uno de los asientitos de la rueda de la fortuna. Entonces, este tipo de movimiento nosotros vamos a estudiar ahora. Y este tipo de movimiento, ¿sí? En este tipo de movimiento recordemos que se realizaba en el plano. Entonces, para describir este tipo de movimiento o cualquier tipo de movimiento, lo primero que nosotros tenemos que decir es cuál es su posición. Y para referirse a la posición, nosotros lo que tenemos que hacer es definir nuestro sistema de referencia. Y este sistema de referencia va a estar formado por dos ejes, ¿no es cierto? Y decíamos nosotros que para poder definir la posición, no sé por qué no me está saliendo esperen un poquito, a ver si acá me sale. Ahí está. Fíjense entonces que nosotros vamos a hablar del vector posición, no sé si se ve, y el vector posición, entonces cuando estemos en el plano, lo vamos a definir en función de dos coordenadas, ¿no es cierto? Acá fíjense que el vector posición se designaba con la letra R, y vamos a decir que va a ser igual a la coordenada X por el versor Y más la coordenada Y por el versor J. Entonces, la posición con respecto a nuestro sistema de referencia y el vector posición va a ir desde el origen del sistema hasta el lugar donde está la partícula. Este sería, por ejemplo, el punto P, la posición de este punto P. Y ese punto P va a tener coordenada X, Y. Y
y el vector va desde el origen, el vector posición, hasta donde está el punto P. Y este es el vector posición, si lo queremos indicar como vector, ¿sí? Bueno, y este vector, fíjense ustedes que como todo vector, ¿no es cierto? Tiene dirección, tiene módulo y tiene sentido, ¿sí? Entonces la dirección va a ser la recta en donde está actuando este vector, ¿sí? ¿Y cómo indicamos la dirección de este vector? Y la podemos indicar, por ejemplo, acá, para decir que con X y Y no es suficiente, decimos, bueno, acá, por ejemplo, sería 2 en X y 2 en Y. Entonces nosotros podemos definir perfectamente este triángulo que voy a indicar ahí. ¿Se ve este triángulo? Ahí formaría un ángulo. Entonces la dirección lo puedo dar al vector con esta notación en vectores, o puedo definir su dirección estableciendo el ángulo que forma con el eje X. Esa sería la dirección del vector. Y también puedo definir este vector con su módulo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Podemos definir este vector si nosotros conocemos el módulo de ese vector. ¿Y a qué será igual este módulo, chicos, de este vector? ¿A qué será igual? A la raíz cuadrada de ambas componentes. La A raíz la raíz cuadrada de la cuadrada sumatoria de del x al cuadrado de los cuadrado más y al componentes. cuadrado. ¿Qué me está dando el módulo? Me está dando el tamaño, el valor del vector. Pero yo necesito también, para que esté completamente definido, el ángulo. Entonces yo voy a decir que fíjense que acá he formado un triángulo rectángulo, y entonces yo voy a decir que de ese triángulo rectángulo, la tangente de alfa, ¿a qué va a ser igual? Al cateto opuesto, que en este caso va a ser Y, sobre el cateto adyacente X. Entonces de acá voy a poder también sacar la dirección. No sé por qué le estoy dando esto, pero bueno, ahí está. Para que sepan que el vector puede estar definido con las componentes que me dice, y bueno, en X son 3 o 4 metros, por ejemplo, y en Y son 5 metros, ¿sí? Entonces ahí puedo ubicar la posición. Con esta notación vectorial queda perfectamente definido el vector posición. Y si no, puedo calcular el módulo y el ángulo. El módulo que va a ser la distancia, porque el módulo es un valor, es un escalar, digamos. Ese módulo de ese vector me va a medir la distancia desde el origen hasta el punto, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero saber la distancia de este punto con respecto a ese origen, le pongamos P sub 2. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a sacar la raíz cuadrada, ¿sí? Acá voy a sacar la raíz cuadrada de este valor de X más este valor de Y. Entonces ahí yo podría sacar cuánto vale esta hipotenusa y esa sería la distancia. Y eso coincide con el módulo del vector. Entonces el módulo del vector también me da la distancia del punto al origen, ¿sí? Bueno, ahí definimos el vector posición, que es lo primero que tenemos que tener para describir, ¿sí? Una partícula, su posición, a qué velocidad va y con qué aceleración. Pero antes de definir la velocidad, para definir velocidad, nosotros tenemos que saber que va a haber de velocidad. ¿Cuándo hay velocidad? Cuando hay un desplazamiento en la unidad del tiempo. Entonces, el desplazamiento es cuando una partícula cambia de posición. Primero, mi partícula está en esta posición, ¿se ve? Esa sería la posición inicial, y transcurrido un tiempo, la partícula está en esta posición. Y esa posición va a tener otras coordenadas, por ejemplo, x2, y2, o posición inicial o posición final. Acá le estamos llamando final, le pongamos final, y la inicial la tenemos acá, x inicial, y por acá tenemos y inicial. Entonces nosotros decimos que nuestra partícula se está desplazando de esta posición que está dada por este vector posición inicial que está abajo. A ver si lo puedo marcar un poquito más. A ver, este sería mi vector posición inicial. Si la partícula cambia a esta posición y esta posición está definida con este vector posición que estoy marcando ahí. Entonces, fíjense que la partícula se va a desplazar de esta posición a esta posición. Y este sería mi desplazamiento, ¿sí? Entonces, el desplazamiento lo definimos siempre, el desplazamiento, como
la diferencia entre la posición final menos la posición inicial. Pero en este caso, esos vectores, vector posición, si cada uno de esos vector posición va a tener sus componentes. Entonces, esta, esta, mm, esta parte corresponde al vector posición final, ¿sí? Y estas componentes corresponden al vector posición inicial. Entonces decimos que el desplazamiento lo vamos a obtener como una diferencia. ¿Y cómo hago para resolver esto? Y bueno, como son vectores, tengo que sumar las componentes con las componentes que corresponden, y entonces voy a poner x final menos x inicial por y, ¿no es cierto? Más y final menos y inicial j. Entonces, versor j. Entonces, de esa manera, recordemos que acá estamos reemplazamos valores, números, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener las nuevas componentes del desplazamiento que va a ser un vector. Si quiero calcular el módulo de desplazamiento, tengo que sacar la raíz cuadrada de esas componentes. Entonces, de esta manera definimos el desplazamiento en 2 dimensiones. Ahora bien, si nosotros queremos calcular la velocidad media, recuerden que la velocidad media era el desplazamiento en un intervalo de tiempo. Entonces, la velocidad media acá va a ser el cociente entre el desplazamiento, que lo tenemos señalado arriba, y el tiempo que está acá abajo, en el denominador. Entonces, el desplazamiento otra vez, posición final menos posición, vector posición inicial, y acá abajo tenemos el tiempo final menos el tiempo inicial. Sabemos entonces que esta velocidad media corresponde a un intervalo de tiempo, entonces para un tiempo inicial, la partícula está en esta posición, ¿sí? Y transcurrido un tiempo posterior, la partícula está en esta posición. Entonces, vemos que cambia de la posición inicial a la posición final, y ahí vemos en rojo, se ve el vector desplazamiento. Y entonces nosotros sabemos que la velocidad media va a tener la misma dirección y sentido que el vector desplazamiento, y ahí está señalado en azul. ¿Se ve eso? Es un repaso de lo que nosotros ya veníamos diciendo, ¿sí? Entonces esa sería la velocidad media que corta, en este caso, esta curva, que esta curva va a ser la gráfico de la trayectoria, corta en 2 puntos. Esa es la velocidad media que corresponde también a la velocidad del desplazamiento en un intervalo de tiempo. Y ahora, cuando queremos encontrar la velocidad en un determinado instante, lo que hacemos es el límite de la velocidad media, y encontramos entonces la velocidad instantánea. Entonces, hacemos el límite que está acá de la velocidad media, que es el cociente entre el desplazamiento y el tiempo, y obtenemos la derivada, ¿sí?, de la posición, del vector posición con respecto del tiempo. Sabemos entonces que este vector posición, estamos en 2 dimensiones, entonces va a estar definido por las 2 componentes, la componente en X y la componente en Y. Entonces, si distribuimos este diferencial, vamos a llegar a que la velocidad instantánea, acá está la velocidad instantánea, la podemos definir como la, como la derivada de x con respecto del tiempo, ¿sí? Acá está, por el versor y, más la derivada de y con respecto del tiempo por el versor j. Y esta derivada de x con respecto de t es la velocidad, ¿sí?, la componente de la velocidad instantánea según el eje x. La vamos a designar con b sub x. Y también de la misma forma, la derivada de y con respecto de t va a ser la velocidad, la componente de la velocidad según el eje. Entonces, ¿qué vemos acá? Que también la velocidad, cuando hablemos de 2 dimensiones, va a tener componentes. Una componente según el eje X y una componente según el eje Y. Y acá están los gráficos, chicos. El gráfico, segundo gráfico, donde acá estamos viendo cómo, ¿sí?, a medida que el tiempo se va disminuyendo, qué es lo que va pasando con el desplazamiento. O sea, voy haciendo delta de t cada vez más chico, entonces se va cambiando este delta, el desplazamiento,
hasta que llegamos a un punto en donde tanto la recta secante, digamos, se hace una tangente. Entonces, en ese punto, ¿sí? En ese punto tenemos la velocidad instantánea, ¿sí? Entonces, el vector velocidad instantánea es tangente, ¿sí? a la trayectoria en ese punto. Entonces, en el caso del plano, esta sería la velocidad en ese punto. Y fíjense que esta velocidad en el tercer gráfico que está a la derecha, que ahí está indicado el punto P, esta velocidad también tiene componentes. La componente B de X en la dirección del eje X y la componente B de Y. Entonces, si nosotros de ese vector velocidad queremos sacar su módulo, lo que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada, sumar la raíz cuadrada del cuadrado, de sumar el cuadrado de los componentes. Entonces esa va a ser la magnitud de ese vector velocidad instantánea. Y a eso lo conocemos como rapidez, ¿sí? Entonces si nos hablan de rapidez, nos están hablando de eso. Chicos, esto lo pasé medio rápido porque ya lo vimos. ¿Queda duda en este tema? Porque es más o menos lo que habíamos visto nosotros para una dimensión. El concepto de velocidad media, el concepto de velocidad instantánea, ¿sí? Acá, como estamos en dos dimensiones, vemos que la velocidad va a tener componentes. Como también estamos en dos dimensiones, el vector posición también va a tener dos componentes, ¿sí? Bien, y entonces ya tenemos la posición, definimos la velocidad, también definimos cómo se calcula el desplazamiento, y entonces para describir completamente el tema, nos quedaría definir cómo se obtiene una expresión para la aceleración. Entonces vamos a ver, ahí está. Entonces vamos a tener también una aceleración media cuando haya un cambio de velocidad. Cuando haya un cambio de velocidad en un intervalo de tiempo, vamos a encontrar la aceleración media. Y va a ser un vector, y ese vector, para saber qué es la aceleración media, le ponemos el subíndice sub m, ¿sí? Entonces, ¿cómo la podemos calcular? Como la variación o el cambio de velocidad sobre el intervalo de tiempo. Entonces tenemos velocidad final menos vector velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Entonces, fíjense ustedes, para la aceleración media graficamos los ejes, ¿sí? Acá ponemos en ordenadas y en abscisa X, porque estamos describiendo, ¿sí? Un movimiento en el plan. Y entonces vemos, tomamos un punto, el punto inicial, que acá, en ese punto, a ver si puedo cambiar. En este punto está inicialmente la partícula, ¿sí? Y tiene una velocidad v inicial. Esa sería para un tiempo inicial. La partícula está en esta posición, R1, tiene una velocidad v sub i, ¿sí? Ese es para un tiempo inicial. Pasado un intervalo de tiempo, la partícula se encuentra en la posición Q. Acá está la posición Q, ¿sí? En esa posición, ¿cómo identificamos su posición? A través de este vector posición final, ¿sí? Y tendrá una velocidad tangente, instantánea tangente a la trayectoria en ese punto. Tendrá otra velocidad. Entonces, ¿cómo calculamos la aceleración media? Y bueno, entonces calculamos, ¿sí? Haciendo la diferencia. Entonces, acá, en el gráfico del costado, acá la ponemos en el origen de la velocidad, primero la velocidad inicial, ¿sí? Sobre el mismo origen graficamos la velocidad final, acá está la inicial, graficamos la velocidad final y sabemos entonces que el delta de v va a tener esta dirección. Y esa dirección del delta de v es la dirección que va a tener nuestra aceleración. No coincide en este caso ni con la dirección de las velocidades, sino con el cambio de velocidad. Entonces, si nosotros otra vez lo que hacemos es disminuir ese intervalo. ¿Qué va a pasar con esto? Este punto se va a ir acercando, el punto Q, Q', Q segunda, se va a ir acercando al punto P, a tal punto que van a llegar, cuando el delta de T tiende a 0,
que nosotros vamos a llegar a obtener que la derivada de la velocidad con respecto del tiempo, y ahí vamos a obtener la aceleración instantánea. Pero como esta velocidad, recordemos que esta velocidad era la derivada de r con respecto de t, si reemplazamos eso en esta ecuación, vamos a llegar a obtener la aceleración instantánea como la derivada segunda de la posición con respecto del tiempo. Y esa aceleración, entonces con esa aceleración, por ejemplo, nosotros tendríamos definido y podríamos describir el movimiento en el plano. Entonces decimos, una partícula para un determinado tiempo t va a tener esta posición, que la puedo definir con este vector posición, va a llevar esta velocidad instantánea que es tangente a la curva y va a tener una aceleración que tiene esta dirección. ¿Sí? Entonces, esa aceleración instantánea, ¿sí? va a ir cambiando punto a punto, ¿no? Lo mismo que la velocidad. Entonces, la aceleración instantánea también, fíjense, que va a ser un vector que va a tener componentes, y acá la vamos a ver, partimos de su definición. Ay, no. Acá está. Partimos de acá, de que la aceleración es la derivada de b con respecto de t, reemplazamos cuánto vale b, ¿sí? En función de sus componentes, b de x en y, b de y en j, ¿sí? Distribuimos este diferencial y entonces nos va a quedar esta expresión. Esta expresión es la derivada de b de x con respecto de t, nos va a dar la componente de la aceleración que le vamos a llamar a de x. La aceleración, ¿sí? En la dirección del eje x. De la misma manera, la derivada, ¿sí? De la velocidad, la componente de la velocidad en y con respecto del tiempo, me va a dar la componente de la aceleración según el eje x. Entonces, a la aceleración también la tenemos en función de las componentes x e y. Entonces, esa sería la forma en que podría describir el movimiento, fijándome cuál es la expresión del vector posición, qué expresión uso para la velocidad y cuál para la aceleración para describir este movimiento. Pero muchas veces, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, muchas veces para estudiar los movimientos, ¿sí? Ese vector de la aceleración instantánea, ¿no? Ese vector que vimos que está apuntando hacia el centro, muchas veces no lo descomponemos según el eje x, y, sino que lo descomponemos en función de un eje que sea tangente a la trayectoria y un eje perpendicular a la trayectoria. Entonces, vamos a ver acá que, por ejemplo, en este caso, acá tenemos la trayectoria de la partícula. No sé si se ve, ahí está con línea punteada, ¿sí? Esta sería la trayectoria de la partícula, ahí se ve. Y nosotros si tomamos un punto P que está señalado ahí, ¿sí? Entonces, la velocidad va a ser tangente a la trayectoria y está indicada en verde ahí. ¿Se ve, chicos, la velocidad? La velocidad es tangente a la trayectoria, ¿sí? Entonces, vamos a tener una componente, ¿sí? De aceleración que va a ser paralela a esa recta tangente, y vamos a tener una componente de la aceleración que va a ser perpendicular, ¿sí? a la recta tangente. Entonces, a la aceleración, para estudiar estos movimientos, muchas veces va a ser conveniente, ¿sí? Descomponerla, que esa aceleración siempre está señalando hacia el centro. Esa aceleración la podemos descomponer entonces en una componente tangencial y en una componente perpendicular. Entonces, la magnitud del vector A la podemos calcular como está indicado acá, como la raíz cuadrada, ¿sí? De la componente de la aceleración paralela a la velocidad al cuadrado más la componente perpendicular a la velocidad. ¿Y qué nos está indicando, por ejemplo, esta aceleración, este gráfico? Nos estaría indicando que como la aceleración va en la misma dirección y sentido que la velocidad,
que la velocidad va aumentando. Si va aumentando, entonces esa aceleración tiene el mismo sentido de la velocidad. Entonces, ahí también podemos tener información. La vela, la aceleración acá está en rosadito. Esta aceleración, hay una aceleración acá que tiene la misma dirección, ¿sí? Y sentido, en este caso, que la velocidad, ¿sí? Ahí se ve. Ah, no, no pude borrar. Bueno, ahí está, se ve en rosadito. Entonces, también podemos definir eso, y eso también va a cambiar. Si tomo otro punto de esta trayectoria, por ejemplo, si a alguien se le ocurriría, bueno, yo quiero tomar otro punto, voy a tomar otro punto, ¿cómo haría en ese caso? Y bueno, tomo otro punto, por ejemplo, acá. Y entonces, ¿qué haría ahí? Bueno, la velocidad, ¿cómo es acá? Y bueno, tiene esta dirección, por ejemplo, la velocidad. Entonces, mi Profe, aceleración, ¿sí? ese sería el módulo de la velocidad, ¿no? La que está acá, no, ¿cuál decís vos? Las dos, o sea, la verde y la que usted está dibujando. Eso no es el módulo. Esta es el vector velocidad. Pero ¿Me nos entendés? falta la otra componente. Ah, no, bueno, pero yo acá la tendría que descomponer en X y en Y. No la descompuse. Uno puede descomponerla en dos direcciones. A la velocidad no la descompuse todavía, ¿no? Estamos Eso sería cambiando el de eje, no lo módulo. estamos descomponiendo en el eje X y, sino estamos tomando otro eje. ¿Se entiende? Ok. Un eje va a ser paralelo a la velocidad. O sea que mi eje, por ejemplo, en ese punto, para ponerlo así, mi eje sería así. Ahí estaría un eje, ¿lo ves? Y el otro eje tendría que ser perpendicular a la dirección de la velocidad. O sea, en este caso mi eje sería acá, porque da de casualidad. Este sería mi eje. Entonces yo tendría una componente eh, de la aceleración que estaría en esta dirección, por ejemplo, esa así en celeste, y otra que estaría acá. Y entonces mi aceleración sería la suma de estas dos. Esa sería mi aceleración. ¿Se entiende más o menos? Bueno, no me está teniendo tan bien, pero estamos viendo otra forma de descomponer, ¿sí? La aceleración. Entonces, con una trayectoria, fíjate acá que dice la componente de la aceleración, esta componente es paralela a la velocidad, ¿sí? Y esa me va a indicar los cambios de rapidez. Entonces, que si hay esa aceleración y que es paralela a la velocidad, me va a estar indicando que hay cambio en la rapidez, cambio en el módulo. Y si hay una componente perpendicular a esa velocidad, nos está indicando que hay cambio en la dirección. Acá nos dice, ¿sí? Indica cambios en la dirección del movimiento. Entonces, si nosotros estamos en una trayectoria curva, ¿sí? Esa aceleración perpendicular siempre va a tener un valor, siempre. Entonces, esa es la idea de trabajar con esta nueva forma de descomponer la aceleración. No la estamos descomponiendo a esta aceleración que yo tengo acá en el eje X. Fíjate que así está la aceleración. Si yo le pongo los ejes X y sería así, por ejemplo. Estas serían los componentes, si esto es X, si esto es Y, para esa aceleración que está acá, para esta. ¿Sí? Si esta es la aceleración, acá tendría A de X y acá tendría A de Y. ¿Se ve? Pero no la estamos descomponiendo en esa dirección, sino la estamos descomponiendo en una dirección paralela a la velocidad instantánea, ¿sí? Y cuando aparezca esta aceleración me va a estar indicando que hay cambio en la rapidez de la partícula. O sea, acá me está indicando que, por ejemplo, acá en el primer gráfico, que voy a borrar todo, en el primer gráfico me está indicando, fíjate que esta aceleración paralela tiene la misma dirección y sentido que la velocidad lineal o la velocidad tangencial, ¿sí? Que es tangente a la curva, la velocidad instantánea tangente. ¿Sí? Entonces, si tengo esa componente, me indica que hay cambio en la rapidez, hay cambio en el módulo de la velocidad. ¿A eso te referías vos? En el paso No, siguiente va a haber un cambio. Por ejemplo, en un punto inmediatamente cerquita a ese, ¿no? Va a haber un aumento. Entonces, el módulo de la velocidad, en vez de ser, ahí, de ser ese, va a ser más grande. Me está indicando que hay un cambio en el módulo. Ya no mide 2 metros
por segundo cuadrado, sino mide 3 metros por segundo cuadrado, por ejemplo. ¿Entendés? Hay un cambio en el módulo, en la rapidez de la partícula, el módulo de la velocidad. Entonces va a haber una componente tangencial cuando haya un cambio en el módulo de la velocidad a medida que va transcurriendo el tiempo. Y va a tener componente perpendicular a esa velocidad cuando haya cambio en la dirección. O sea, fíjate que la que cambié en verde tiene una dirección y la que puse en celeste, otra velocidad que puse yo ahí, tiene otra dirección. Entonces, siempre que haya cambio de dirección, va a haber esa componente perpendicular a la tangente en cada punto. Entonces, si estoy en una curva, siempre va a haber cambio de dirección. Entonces, esa componente perpendicular siempre va a estar. Por eso es que cambiamos los ejes para usar esto, porque lo vamos a necesitar, ¿sí? Ya no vamos a considerar X y más adelante, vamos a ver eso más adelante, pero esto es como que se va a aclarar un poquito más adelante. Entonces, para terminar, o para aclarar un poquito, la componente de la aceleración que es paralela a la dirección de la velocidad, ¿sí? Es paralela a la dirección de la velocidad instantánea, ¿sí? Si tengo componente, me está indicando que hay cambio en la rapidez de la partícula. Y ahí fíjate que está en el mismo sentido de la velocidad. Entonces me está diciendo que la velocidad va a ir aumentando, ¿sí? El módulo de la velocidad, la rapidez de la partícula va a ir aumentando. Eso me indica la componente paralela, ¿sí? A la velocidad, ¿sí? Y la perpendicular me indica, ¿sí? Que hay cambios en la dirección. Es perpendicular a la velocidad instantánea y me indica que hay cambios en la dirección. Entonces, cada una de estas componentes nos va a servir para estudiar el otro tipo de movimiento que viene después como ser el movimiento circular. Ahí lo vamos a emplear a esto y ahí se va a aclarar un poquito más. Pero nos está indicando que hay otra forma de descomponer la aceleración. El vector de aceleración lo descomponíamos en los ejes X y rectangulares, ¿no ves? Pero ahora lo estamos descomponiendo en un eje, digamos, que es paralelo a la velocidad tangencial y perpendicular a esa velocidad. Y cada una va a tener un significado, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ver nosotros que para estudiar esos movimientos en 2 dimensiones, con aceleración constante vamos a poder usar las ecuaciones que nosotros ya veníamos usando también, que son muy parecidas al movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver nosotros que podemos usar estas ecuaciones. Fíjense a cuál les recuerda esta ecuación, a ver la que está a la derecha. ¿A qué ecuación le hace acordar a ustedes esta ecuación? La de Que está posición en función del tiempo. la ecuación de posición en función del tiempo. Nosotros la teníamos para X o para Y, ¿se acuerdan? Pero ahora, como estamos en 2 dimensiones, vamos a decir, esta va a ser la posición final, ¿sí? Va a ser igual al vector posición inicial, más la velocidad, el vector velocidad inicial, por el intervalo de tiempo, más un medio de la aceleración, el vector aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta ecuación lo vamos a usar siempre que esta aceleración sea constante. Esta aceleración es constante. Entonces, en este caso vamos a poder usar esta ecuación. Esta sería la ecuación de ¿qué? Ecuación de posición. ¿Para qué movimiento? Para el movimiento en 2 dimensiones. Porque acá tenemos el vector posición, ¿sí? Lo designamos y lo definimos con la letra R. Ahora, en este caso, como la aceleración es constante, también vamos a tener una ecuación de velocidad. ¿Se ve? Ecuación de velocidad. ¿Qué decía la ecuación de la velocidad? Velocidad final, ¿sí? Vector velocidad final va a ser igual al vector velocidad inicial más el vector aceleración por el delta de t. Entonces, como estamos definiendo, ¿sí? En función del vector en 2 dimensiones, sabemos que el vector lo podemos expresar en función de sus componentes. Entonces, así como si expresamos para cada componente, nosotros vamos a tener, por ejemplo, si es que expresamos acá, si lo expresara como vector, ¿qué pondríamos? Y bueno, pondríamos, por ejemplo, P, esperen un ratito que no me está escribiendo. Ahí está. A ver, no me voy a extender mucho porque no voy a terminar. En vez de B, por ejemplo, podría poner B de X, Y, más B, C, Y, J, su componente, ¿no es cierto? Igual a qué? A B sub 0, X, Y, más
B sub 0 y J, porque lo estoy expresando, ¿sí?, en función de sus componentes más la aceleración A de X, Y, más A de Y, J, por delta de T. Fíjense acá en esta ecuación. Entonces, en esta ecuación, ¿cómo hago para sumar? Y tengo que sumar las componentes con las componentes. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Que B de X, que es esta, va a ser igual a B sub 0 de X, acá está, las que son con componente Y, más la componente A de X por delta de T. Esa sería para la componente X. Y para la componente Y de esta misma ecuación, sacamos la ecuación para la componente Y. Entonces, podemos hacer de esa forma para todas las ecuaciones, a ver si lo puedo poner, ¿sí? Entonces, fíjense acá, tengo BI, aparece BI, igual a B sub 0i, acá aparece B sub 0i, estoy hablando solamente de las componentes en I, más ahí por delta de T. Entonces, fíjense que para cada componente vamos a tener una ecuación. Vamos a tener una ecuación para el componente X, que acá está para la velocidad como ecuación 1, y vamos a tener también una ecuación de velocidad para la componente Y, que acá está con el número 4. ¿Se ve? Vamos a tener una ecuación de posición para la componente X, acá está, con 2, y la misma vamos a tener para las componentes Y. Además de estas dos ecuaciones, como estamos hablando de un movimiento con aceleración constante, aparte de la ecuación de posición, aparte de la ecuación de velocidad, teníamos la ecuación complementaria. Entonces, la ecuación complementaria también la podemos aplicar según las componentes. Entonces decimos Bx al cuadrado, la velocidad final al cuadrado, va a ser igual a la velocidad inicial de x al cuadrado, más 2 veces la aceleración en la dirección de x por el desplazamiento en la dirección de x. ¿Se ve? Entonces vamos a tener para cada componente 3 ecuaciones. Estas ecuaciones ya no son vectoriales, ya son ecuaciones de módulo, de escalares, ¿no es cierto? Acá ya no ponemos el versor Y ni el versor J, porque ya sabemos que estamos trabajando con módulos. Entonces, cuando hablamos de un movimiento en 2 dimensiones, la podemos trabajar a la ecuación vectorial, como está acá arriba, por ejemplo, la A y la B, podemos trabajarlo, si nos dan en vectores, la podemos trabajar en forma vectorial, o si no, la podemos trabajar, ¿sí?, con estas 6 ecuaciones que están abajo. No hay una ecuación complementaria, así como hay una ecuación de posición y de velocidad, no hay una ecuación vectorial para eso, ¿sí? Solamente hay vectorial para la ecuación de velocidad y la ecuación de posición. Chicos, ¿se entiende esto o hay alguna pregunta? Si la trabajo como versor, en forma vectorial, con el versor Y, con el versor J, puedo usar esas ecuaciones que están acá y reemplazar directamente. Puedo usar esta, o puedo usar esta y sumar los que están con versores Y con los Y, los J con los J, y de resolver la ecuación, ¿sí? Ahora bien, o si no, puedo trabajar en componentes. Si trabajo en componentes, si trabajo en el componente X, tengo ecuación de velocidad, ecuación de posición y la ecuación complementaria. Lo mismo que si trabajo con las componentes de Y, también voy a tener una ecuación de velocidad, una ecuación de posición y una ecuación complementaria. Entonces depende de la forma en que nosotros planteamos el problema, los datos, nosotros resolvemos usando esta ecuación. Lo importante es que en este caso el movimiento es en 2 dimensiones con aceleración constante. Si ese es el movimiento, puedo usar esta ecuación, ¿sí? ¿Y qué pasa ahora si, por ejemplo, en esta ecuación, por decir en 2 dimensiones, la aceleración vale 0, entonces acá recuerden que se nos van simplificando, ¿no? Eso ya saben, ustedes ya lo vimos, entonces se nos van simplificando todo y llegamos a otro tipo de ecuación. Bueno, y esas serían las ecuaciones para el movimiento en 2 dimensiones, ¿sí? Un ejemplo de ese movimiento es un movimiento muy conocido por nosotros, que lo llamamos movimiento de proyectil o tiro oblicuo, ¿sí? Fíjense, cuando nosotros lanzamos, por ejemplo, en la imagen, lanzamos una pelota, ¿sí? Y hace la pelota, notamos que hace esta trayectoria. A medida que transcurre el tiempo, la pelota va ocupando estas posiciones hasta que llega, ¿sí?, al tablero o al cesto de básquetbol. Entonces,
ese movimiento, esa pelota, la consideramos como una partícula. Y para que describa esa trayectoria, nosotros sabemos que le tenemos que dar una velocidad inicial. ¿Sí? Le tenemos que dar una velocidad inicial y le tenemos que dar, bueno, sí, una velocidad inicial, y entonces, ¿qué hace? El objeto describe esa trayectoria. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué toma esa forma la trayectoria? Esa forma que toma la trayectoria es porque sobre la partícula, mientras se está desplazando, está actuando hacia abajo, ¿sí? La aceleración de la gravedad. Por eso, entonces, describe esa trayectoria, porque cuando está acá la aceleración de la gravedad, ¿qué hace? La aceleración de la gravedad es como la que la tira así hacia abajo y hace que esta partícula describa esa trayectoria. Entonces, para estudiar este movimiento, vamos a considerar un modelo idealizado. Entonces, a esa partícula, esa pelota, la representamos como una partícula y consideramos que el movimiento es con aceleración constante. Entonces va a ser un movimiento en 2 dimensiones con aceleración constante, chicos. ¿Sí? ¿Y qué hipótesis se hacen acá o qué consideraciones? Se desprecia el efecto de la resistencia del aire, además se desprecia que la Tierra, la curvatura de la Tierra, y que la Tierra está rotando. O sea, es un modelo idealizado para que nosotros podamos estudiar el movimiento de estos cuerpos que describen esa trayectoria. ¿Sí? Eh, y vemos que puede ser, por ejemplo, en el caso de esta persona, que fíjense de dónde sale la pelota, ¿sí? Y uno podría, para estudiar este sistema, podría establecer los ejes X e Y, por ejemplo, acá, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a decir que acá está el origen, y para que esta pelota salga, ¿sí? Alguien le tiene que haber dado a esta persona, le ha dado cierta velocidad inicial. Si él quisiera que llegue más alto, ¿qué haría? ¿Aumentaría la velocidad inicial o cambiaría la inclinación que le está dándole a la pelota? Entonces, este sería un ejemplo de movimiento de proyectil o tiro óptico. También hay otro ejemplo, si están en un avión, por ejemplo, que lanza, está volando a cierta altura, por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Ese avión está volando y lanza o deja caer un paquete. Fíjense lo que pasa con ese paquete inicialmente, ¿sí? Tiene una velocidad que está en la dirección horizontal, acá se ve esa velocidad, ¿sí? Pero el paquete no sigue la trayectoria rectilínea, no sigue en trayectoria recta, sino que fíjense cómo describe, ¿sí? La trayectoria que está dibujada acá al lado en azul. A ese paquete lo consideramos como una partícula azul que va desplazándose a medida que transcurre el tiempo, describiendo esa trayectoria, ¿sí? Con esa forma y todo. ¿Y por qué lo hace? Porque hacia abajo hay actuando la gravedad, por el mismo peso del cuerpo que está actuando a través de la atracción que ejerce la Tierra. Vemos que, fíjense qué es lo que notan ustedes acá. ¿Qué es lo que cambia a medida que transcurre el tiempo, chicos? ¿Ven esa flechita Cambia la roja? velocidad La en la velocidad. dirección Y. La componente de la velocidad en la dirección de Y. ¿Por qué cambia? Porque ahí está siendo acelerado en la dirección del eje Y por la aceleración de la gravedad, y nosotros sabemos que la gravedad es vertical y actúa ¿hacia dónde? Hacia abajo. Entonces la gravedad en este caso, ¿sí? ¿Qué está haciendo? Está haciendo que la velocidad a medida que transcurre el tiempo en la dirección vertical vaya aumentando la componente de la velocidad. Entonces adopta esa forma. Entonces esta es un ejemplo, ¿sí? De ese movimiento que es bidimensional. Además que es con aceleración constante, ¿sí? ¿Cómo hacemos para estudiar ese movimiento? Y ponemos un plano en la dirección de ese movimiento, ¿sí? Y que ese plano tiene que incluir la velocidad inicial. ¿Y cómo lo vamos a estudiar? Y lo vamos a estudiar como una combinación de 2 movimientos. Uno en la dirección horizontal, donde vemos, fíjense acá, que vamos a decir que ahí, ¿sí? La componente de la velocidad en la dirección de X va a ser constante. Entonces, en la dirección de X vamos a considerar, decimos acá, que la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, chicos, la velocidad en la dirección de X es constante, ¿qué significa? ¿Qué tipo de movimiento es en la dirección del eje X?
Movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento, vamos a considerarlo como un movimiento rectilíneo uniforme. Si la velocidad en X es constante, significa que su aceleración, ¿cuánto vale? En la dirección. Cero. Sí, cero. ¿Sí? Y entonces es similar a un movimiento rectilíneo uniforme. Y en el movimiento rectilíneo uniforme teníamos una ecuación de posición, ¿se acuerdan? Decíamos, posición final, en este caso en la dirección de X, va a ser igual a ¿qué? A la posición inicial más ¿qué? Más la velocidad por el tiempo. Pero acá esta velocidad va a ser v de x, porque estoy en la dirección del eje x. Acá dice en la dirección del eje x. Entonces lo vamos a estudiar así como un movimiento, lo vamos a descomponer en dos, y vamos a decir que en la dirección del eje x, la velocidad se mantiene constante. Fíjense en la gráfica que está al lado. En la gráfica que está al lado tenemos el eje X y el eje Y, ¿sí? Entonces el eje X acá es positivo hacia arriba y el eje Y, perdón, y el eje X es positivo hacia la derecha. Entonces acá fíjense que acá está la posición inicial de la partícula. Por ejemplo, a esta posición le llamemos O nomás, bueno, ese es el origen o A. Esta posición le llamemos B, a esta posición le llamemos C, D, E y F. O sea, son posiciones que va ocupando la partícula a medida que transcurre el tiempo. Entonces, fíjense ustedes que en todas las posiciones, la componente de la velocidad tiene la misma dirección, sí, la misma dirección, la dirección es horizontal y el sentido es ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Se ve? En todos los puntos, la velocidad v de x se mantiene constante. Tiene el mismo módulo, tiene la misma dirección y tiene el mismo sentido. Entonces acá decimos que la velocidad v de x, que el valor de la velocidad v de x es constante y lo vamos a considerar como si fuera un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué cambia ahora? Que ahora acá tenemos, ¿sí? Es la componente de la velocidad en x. Fíjense, eso es lo importante de acá que tenemos que considerar. ¿Mm? Y vamos a ver, todavía no he terminado, que en la dirección vertical, que vamos a considerar qué pasa en la dirección vertical. Y bueno, voy a ver la dirección vertical, y en la dirección vertical, ¿qué voy a ver? Voy a ver que para los puntos de la trayectoria A, B, C, D y E que he visto, me voy fijando qué va pasando con la velocidad. Fíjense esta velocidad inicial. ¿Qué pasa a medida que transcurre el tiempo con esta velocidad inicial? ¿Se mantiene igual? ¿Tiene la misma dirección? ¿Tiene el mismo sentido? ¿Tiene el mismo módulo? No, va No. cambiando a medida que Fíjense hace el en estos movimiento. puntos, ¿qué está pasando con estos puntos? Por ejemplo, acá le llamemos este punto B, este punto C, este punto D, este punto E, no me escribe, y este punto F. Entonces, ¿qué va pasando con la velocidad? Fíjense, ¿cómo es la velocidad en I, en B, cómo es en C, cómo es en D, cómo es en E? ¿Qué está pasando? La dirección es la misma, sí, porque la dirección es vertical. Por eso le llamamos VI, porque la dirección es vertical. ¿El sentido es el mismo en todos los puntos? No, No. No. Cuando va desde el origen hasta C, la componente de la velocidad en I en cada punto va, ¿qué? Va disminuyendo, ¿se ve? sí, Después, ¿qué pasa? C, ¿qué pasa con la componente de la velocidad? cambia de sentido y va Cambia de aumentando. sentido y su magnitud va aumentando. ¿Se ve? Entonces, la velocidad acá, en las componentes I, la velocidad, acá la velocidad del I no es constante. No es constante. Entonces, ¿sí? Vamos a considerar que no es que la velocidad en I no es constante, o sea, cambia con el tiempo. Entonces yo tengo que encontrar una ecuación para la velocidad, tengo que aplicar una ecuación de la velocidad para calcular la velocidad en cada punto, ¿no? Pero ahí sabemos nosotros que ¿por qué pasa esto? Porque acá en todo, mientras se esté moviendo esta partícula, en cada punto va a actuar ¿quién? La La gravedad. aceleración de la Ah, gravedad. perdón, perdón. En todos los puntos va a actuar la aceleración de la gravedad. ¿Se entiende? En todos los puntos. Fíjese que cuando está yendo del origen hasta C, la aceleración de la gravedad está haciendo disminuir en el módulo la velocidad, ¿sí? Hasta que llega a cero. ¿Y después qué hace? La hace aumentar en módulo, ¿no? Cambia el sentido, pero hace aumentar el módulo. Entonces la gravedad está actuando sobre cada uno de los puntos y esa gravedad siempre va a ser la misma y esa gravedad es constante.
Entonces estamos en un movimiento donde la velocidad cambia, tengo una aceleración y esa aceleración es constante y es la aceleración de la gravedad, que nosotros sabemos que su módulo es 9,8 metros sobre segundo y el signo negativo indica que su sentido es hacia dónde, hacia abajo, ¿se acuerdan? Entonces la dirección es vertical porque está en el eje Y, ¿sí? El módulo es 9,8 y es negativo porque el sentido va hacia abajo. Pero fíjense que este movimiento no sería posible si yo a mi objeto no le doy una velocidad inicial. Si yo al objeto no le doy una velocidad inicial, el objeto no se va a mover. Y fíjense que esta velocidad inicial, para que describa esta forma de trayectoria, tiene que formar un ángulo tita inicial. Porque ese ángulo tita cero, ¿lo ven acá? Que está formando la velocidad tangencial con el eje X. ¿Lo ven al tita cero, chicos? Sí, profe. Entonces, ¿cuándo va a describir esta trayectoria el objeto? Cuando haya una velocidad inicial, ¿sí? Y yo tenga un ángulo. Este ángulo puede ir, no sé si acá es donde dice, desde 0 a 90, por ejemplo, ¿sí? Pero este ángulo, para que me describa esta trayectoria, tiene que tener una velocidad inicial. ¿Sí? Y esa velocidad inicial, ¿sí? Fíjense que es un vector, va a tener componente la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. ¿Sí? Y en cada punto la velocidad tangencial va a tener componente b de x y b de y. Acá la velocidad va a tener componente b de x y b de y. ¿Cuánto va a valer? Ahí dice. ¿Sí? En este punto la velocidad va a ser tangencial, va a tener componente b de x y b de y. En todos los puntos vamos a tener valor para b de x constante. Y en los demás puntos vamos a ver que la velocidad varía. ¿Sí? Bueno, y eso sería cómo es el movimiento. ¿Y cómo lo vamos a estudiar? Como dos movimientos. Uno en la dirección del eje X, que va a ser similar al movimiento rectilíneo uniforme, y uno en la dirección de Y, que va a ser similar al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para el rectilíneo uniforme teníamos una ecuación. Para el rectilíneo uniformemente variado teníamos tres ecuaciones, ¿se acuerdan? Entonces eso es lo que vamos a aplicar acá. Entonces, ¿qué es lo primero que es? Vamos a fijarnos siempre, 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 que acá la velocidad v0 es nuestro vector que está acá en la gráfica, lo ven a v0, va a tener sus componentes, ¿sí? Su componente inicial, v0 de x, acá está v0 de x, y ahí está graficada acá abajo, va a ser igual a v0 por el coseno de tita. Esto lo saben, porque fíjense que acá está formando un triángulo. Este es v0, están formando un triángulo rectángulo. Este es B0, es un triángulo, pero son, a ver, esperen un ratito. No son, no lo estamos poniendo como vectores, así que lo vamos a borrar. ¿Sí? Acá. María, disculpa, no sé si acá los chicos también dicen lo mismo, que está congelada la pantalla, no has pasado la diapositiva y no A ver, estamos viendo lo que estás dibujando. ¿ahí no se ve? Ahí. No, no, A no, ver, seguimos en la diapositiva que dice características. espera un ratito, entonces tiene que salir. ¿Ahí ven algo? No, por mi parte no sé todavía. Todavía no. A ver si. Ahí. No, 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 profe. no hubo cambio. Bueno, esperen un ratito. Ahí está, Eh, ahí saliste. ahí salí porque me fui de la presentación. Ujú. Pero hace mucho que estaba así, chicos. Y no sabíamos si estabas hablando de Eh, esa diapositiva todavía. Ya le claro, había sí, cambiado hasta de hace ratito yo diapositiva. creo que estaba hablando de la misma diapositiva. Pero no se veía, Sí, digamos, cuando escribía. esperen un ratito. Debe ser en internet o si no, bueno. A ver, esperen un momentito a ver si puedo volver a presentar y estoy muy lento. A ver. Bueno, a ver, intentemos seguir. ¿Se ve o no? Si no, Andrea va a tener que presentar vos y yo voy a tener que hablar. ¿Ahí se Bueno, ve? sí, se ve, se ve. ¿Ahí se ve?
Bueno, esta diapositiva ya la pasamos, chicos, ¿no? Ujú. ¿Sí o no? ¿Vieron eso o no? Nadie dice nada. No se vio el ¿Cómo cambio de dice? esa diapositiva a otra. Durante todo el tiempo que habló, estaba con esa diapositiva mostrando. ¿Con esta estaba? No, 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 no. no, con La última que se vio es esa de características. Sí, Ah, a la bueno, otra sí la, ahora estamos en esta. Acá exacto. estaba. sí se vio eso. Ah. Bueno, fíjense acá que para estudiar entonces este Ahí. movimiento necesitamos recurrir a las ecuaciones. Ya más o menos tenemos idea, ¿sí? Entonces vamos a decir que lo importante para que haya este movimiento tiene que haber una velocidad inicial y tiene que tener formar un ángulo inicial, ¿sí? Y esa velocidad va a tener componentes. La velocidad inicial, según el eje X, la componente de la velocidad inicial en el eje X, la componente de la velocidad inicial en el eje Y. Estas componentes, fíjense que nosotros hablamos de, esta sería la hipotenusa, si hablamos de un triángulo, esta sería la hipotenusa, que sería B0, ¿sí? Este sería el cateto adyacente, acá está, este sería BI y B0X, y este sería tita 0. Ahí. Y este que está acá sería tita 0, ¿sí? Este ángulo que está acá. Bueno, estoy poniendo ahí. Entonces tenemos un triángulo rectángulo, y entonces fíjense ustedes que el coseno, ¿cómo definíamos el coseno? El coseno de tita 0 va a ser igual cateto adyacente, que sería, en este caso el cateto adyacente es b sub 0 de x, sobre la hipotenusa b sub 0. Y entonces b sub 0 de x va a ser igual al producto de b sub 0 por el coseno de tita 0. Ese sería b sub 0 de x. B sub 0 de x es el cateto adyacente, entonces va a estar relacionado con el coseno. B sub 0 de y va a ser el cateto opuesto, entonces va a estar relacionado con el seno. ¿Se ve? Entonces, las componentes de la velocidad inicial van a ser dos. B de la componente inicial de la velocidad inicial en x, que va a ser b sub 0 coseno de tita 0, y la componente de y, que va a ser b0 seno de tita 0. Esas dos ecuaciones son siempre las primeras que tenemos que escribir. Las primeras ecuaciones que vamos a escribir son esas dos. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, tengo la velocidad. Entonces b sub 0 de x, ¿a qué va a ser igual? A b sub 0 coseno de tita 0. Y b sub 0 de y va a ser igual a b0 seno de tita 0. Esas son las componentes iniciales de la velocidad. Entonces vamos a decir, en x dijimos que la velocidad era constante. Entonces, si la velocidad es constante, b de x va a ser igual a b sub 0 de x, y si yo tengo el dato del módulo de la velocidad y tengo el dato del ángulo que tiene inicialmente la velocidad inicial, la puedo calcular. Y va a tener este mismo módulo, ¿sí? Para todo tiempo. Para todo tiempo, el módulo de la velocidad va a ser la misma. Y como estamos hablando, como la velocidad va a ser constante, entonces la ecuación de posición va a ser una ecuación similar a la del movimiento rectilíneo uniforme, que recuerden que nosotros decíamos que era x igual a x0 más la velocidad por delta de t. Y esta velocidad en este caso va a ser la velocidad en la dirección del eje x. Fíjense acá que entonces vamos a ir poniendo que la posición para cualquier tiempo t final va a ser igual a la posición inicial más la componente de la velocidad en x por delta de t, b sub 0 de x. Entonces reemplazamos ese b sub 0 de x y la expresión, entonces, nos va a quedar este b sub 0, lo reemplazamos acá, ahí, entonces nos va a quedar esta expresión, ¿sí? Generalmente, este tiempo inicial vale 0. Generalmente, esta posición inicial, fíjense acá, de acuerdo, la sacamos del gráfico. La posición inicial para este gráfico que está acá en esta posición inicial, x0 vale 0. ¿Se ve? ¿Y 0 cuánto vale en la posición inicial acá, chicos? Tanto y0 como x0, como están en el origen, los dos van a valer 0. Entonces, eso va a depender del problema. Y además consideramos que un tiempo inicial de 0 puede ser 0. Entonces, esta sería la ecuación para analizar el movimiento, ¿sí? En la dirección de x. Por ejemplo, si a mí me piden
calcule la posición para un tiempo t cualquiera, como ese que está dibujado acá, cuando el punto P ocupa, cuando la partícula ocupa el punto P. Entonces, para ese punto P, yo voy a encontrar cuánto vale la posición en X con esa ecuación, ¿sí? Entonces, con X voy a determinar. Si tomo otro punto P, entonces voy a decir, bueno, otro punto Q, por ejemplo, acá. Decir, bueno, ese punto P, este es el vector posición. La distancia a ese punto Q la puedo sacar con su módulo. ¿Se acuerdan que dijimos, no? La distancia la puedo sacar con su módulo. Y entonces decimos nosotros acá que para ese punto nosotros podemos determinar también, ¿sí?, cuál es el valor de X con esa ecuación. Lo único que va a cambiar va a ser que va a ser el tiempo distinto, o sea, para un tiempo mayor voy a calcular esa posición. Entonces esta ecuación me permite calcular la posición, la componente del vector posición para cualquier tiempo. Uy, me fui, ahí está. ¿Sí? De la misma manera, si estoy en la dirección de Y, yo sé que mi partícula va, para un determinado tiempo, va a tener una velocidad, va a tener una posición, y entonces yo tengo que definir todo. Entonces, ya tenemos el valor de X porque ya lo hemos calculado, ahora sabemos que esta partícula tiene una velocidad en ese punto, esa velocidad va a tener una componente v de X que ya la hemos calculado con esa ecuación, ¿sí? La calculamos acá, y esto lo calculamos con esto, ¿se ve? Entonces, para ese punto, para un punto P, que es para cualquier tiempo T, ya tengo cuál es la componente de la posición según el eje X, cuál es la velocidad, la componente de la velocidad en la dirección de X. Eso ya tengo. Ahora vamos a analizar, lo que nos falta es qué es lo que pasa en la dirección de Y, cuánto vale B de Y y cuánto vale Y. Entonces, para la velocidad, nosotros sabemos que la velocidad en Y va cambiando. Entonces vamos a decir que la velocidad en I va a ser igual a la velocidad inicial en I menos la gravedad por el delta de t. Entonces, en este caso, esta velocidad inicial, fíjense que ya la hemos definido acá. Esa velocidad inicial, ¿sí?, era la velocidad inicial en I por el seno de tita. Entonces la reemplazamos acá, ¿sí? Entonces, la reemplazamos y llegamos a esta ecuación. Es decir, que si nosotros conocemos la velocidad inicial y conocemos la posición, el ángulo inicial y conocemos el tiempo inicial, podemos calcular, podemos determinar cuál es, ¿sí?, el valor de la velocidad. O sea, con esta ecuación vamos a decir, ah, bueno, acá tengo esta velocidad. Puedo calcular la velocidad para ese tiempo. Entonces tenemos calculado X, tenemos calculado la componente de B de X, tenemos calculada la componente B de Y. ¿Se ve? Y entonces con esas componentes, yo ya podría calcular, como tengo B de X y tengo B de Y, podría calcular el módulo de esa velocidad. Y el módulo de esa velocidad sería B de X al cuadrado más B de Y al cuadrado. Entonces yo ya podría decir cuánto vale este módulo. Y también podría decir qué ángulo forman, porque acá, fíjense que ese ángulo es distinto al inicial. Pero entonces yo tengo que otra vez ver, decir, bueno, la tangente de ese ángulo tita, ¿a qué sería igual? Y bueno, sería igual a cateto opuesto, que sería B de Y sobre B de X. Entonces también puedo sacar, fíjese que ya conociendo B de X y B de Y, ya puedo sacar el módulo de la velocidad y también qué dirección tiene la velocidad en ese punto. Entonces, fíjense que ahí ya estoy analizando en forma completa y todavía me falta una sola cosa, que es qué posición ocupa según el eje Y. Entonces, la posición para ese tiempo t la vamos a calcular con esta ecuación. Y igual a I0 más a la posición inicial más B sub 0I por el intervalo de tiempo menos un medio de G por T menos T sub 0 al cuadrado, que es similar a la ecuación que teníamos nosotros para el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces reemplazamos acá otra vez su velocidad inicial en I por B0 seno de tita y ya tenemos esta expresión. Entonces con esta expresión nosotros vamos a lograr calcular cuál es la coordenada del vector posición o cuál es la posición según el eje Y. Fíjense que ahora ya tenemos X e Y calculado. Entonces, con esta ecuación puedo calcular cuál es el módulo del vector posición. Se ve como la raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces ya con esta ecuación puedo definir
Y también puedo encontrar, si es que me piden, cuál es este ángulo que le llamemos beta, el ángulo que forma este vector posición con el eje X, y ya vamos a aplicar ahí la tangente de beta. Pero hasta ahora no lo estuvimos resolviendo la dirección de este vector. Así que esa es la ecuación. Pero si me falta algo, si el problema no me dan los tiempos, no me pide el tiempo, ¿sí? Y me pide, por ejemplo, cuál es, me piden que encontremos la relación entre el desplazamiento y la velocidad, en el eje Y tenemos esta ecuación que nos sirve de mucho. Cuando no tenemos el tiempo y tenemos el desplazamiento, porque este desplazamiento es delta de I, y final menos inicial es el desplazamiento en I, cuando de acuerdo a los datos que tengamos, a veces esta ecuación es útil para que nosotros podamos calcular. Entonces, esa sería la forma en que usamos las ecuaciones. Y recuerden que siempre este vector posición, su módulo de este vector posición, el módulo que me va a dar la distancia del origen hacia el punto. Si tomaría, por ejemplo, otro punto Q, esta distancia, cuando el punto está en este lugar, esta distancia desde el origen a ese punto va a ser mayor, ¿no es cierto? Entonces, el módulo del vector posición me da la distancia al origen. Y entonces ahora tengo que empezar a usar estas ecuaciones. Chicos, ¿se entendió o quedaron dudas? Hay que ir. Profe, yo ¿Sí? tengo una duda respecto a la ecuación, digamos, a la notación. El valor de G, Ah, ¿cuál bien. sería? El valor de G, fíjense que acá, ¿no? Habíamos dicho que ¿cuánto valía G? ¿Cuánto vale G? El nueve coma módulo de ocho G. metros sobre 9,8. segundo. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es su módulo, ¿sí? Ajá, Este vamos a usar nosotros. A veces usan 10 metros sobre segundo, pero nosotros usamos 9,8, ¿sí? ¿Y este bien. signo qué es? ¿Qué indica este signo? Que es Va a hacia estar abajo. negativo por el El sistema de referencia. sentido es hacia abajo del sentido positivo de la I, ¿no es cierto? O sea que si yo lo dibujo acá a mi vector gravedad sería así. La dirección es vertical, por eso hablamos de la aceleración A sub I es igual a la gravedad, ¿no es cierto? Pero fíjate, la dirección es vertical, el sentido es hacia abajo. Por eso acá aparece el signo negativo, ¿sí? Ujú. Entonces, acá ya está. Yo voy a reemplazar solamente este módulo. ¿Cuánto vale esto? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y fíjate vos que vos lo pensás también, a esta ecuación, en esta ecuación vos pensás, por ejemplo, cuando está inicialmente acá la velocidad, fíjate la velocidad en I, ¿cuánto vale? ¿Qué pasa a medida que transcurre el tiempo esta velocidad en I? ¿Cómo se va haciendo? Cada vez Claro, más pequeña, claro, más pequeña. menor, sí. ¿Sí? Entonces, por eso también ahí te aparece el valor negativo, ¿sí? Ajá, claro, sí. Y cuando pasa de este lado, ya, por ejemplo, acá se te va a ir haciendo más negativo, o sea, pero va a seguir siendo negativo, ya va a ser totalmente negativa. Acá todavía es positiva, se hace cero y cambia de signo, o sea, se va a hacer más negativo, ¿sí? En todo, fíjate que acá también, acá la gravedad, fíjate que acá aparece negativo. Ese negativo, otra vez volvemos a decir que corresponde a qué? A la gravedad, al sentido de la gravedad, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, muchas gracias, profe. No, de nada. Profe, en la ecuación complementaria en la dirección y la b sub 0 y se la puede notar también como b sub 0 por el seno de tita. Sí, siempre. Muchas veces lo que hacemos cuando resolvemos un problema es para no estar poniendo cada vez, salvo que sea un problema analítico, cuando ya tenemos los valores, por ejemplo, nos dan 2 metros sobre segundo, ¿sí? Por el seno de 30, por ejemplo. Ya calculamos ese valor acá y ya ese B de ahí ya lo mantenemos con un número y ya no estamos reemplazando acá por el seno. Simplemente nos mantenemos como B0i, ¿se entiende? Y acá lo mismo, porque ya lo tengo calculado al valor, ¿sí? O si no, si querés, lo podés poner acá. Lo podés poner acá, también podría ir. Ay, no, esperen un ratito. Se me corre sería así, ¿no es cierto? Menos 2G por delta de I. ¿Sí? Bueno, es lo mismo. Ahí estaría. Sí lo podemos reemplazar. Bueno, chicos, recuerden eso de que si es un vector, si tengo las componentes, después puedo sacar el módulo y la dirección. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
Fíjese que acá está, la aceleración en la dirección de I es A sub I, pero en este caso va a ser igual a menos G, porque el módulo, ¿cuánto es? 9,8, y el sentido acá me está indicando que es hacia dónde, hacia abajo, ¿sí? Porque en nuestro sistema de referencia estamos tomando I hacia dónde, positivo hacia arriba. ¿Mm? Bueno, vamos con el ejercicio número 1. Bien. Ahí está. Está compartiendo pantalla, ¿no? Sí, se ve. Bueno, el ejercicio 1 dice un acróbata en moto. Y me dice, un acróbata en moto se lanza del borde de una rampa con una velocidad horizontal de 9 metros por segundo. Obtener la posición, distancia desde el borde y velocidad del motociclista después de 5 segundos del lanzamiento. Se escucha ahí un audio de fondo. Bueno, entonces, lo principal que nos dice es que este acróbata está en esta rampa y desde ese borde se lanza. Nos dice que la velocidad inicial es horizontal, ¿sí? Fíjense que ahí está el vector velocidad inicial indicado acá. ¿Qué me está queriendo decir con que esa velocidad inicial es horizontal? Recién estudiábamos el movimiento en 2 dimensiones de un tiro proyectil, ¿no es cierto? Es lo primero que tenemos que identificar en este enunciado. ¿Qué tipo de movimiento está realizando el acróbata en su moto? Movimiento rectilíneo uniforme. No. Está realizando un movimiento en 2 dimensiones, ¿sí? Y acabamos de ver un tipo del movimiento en 2 dimensiones, que es el tiro oblicuo. Exacto, tiro oblicuo o tiro proyectil o movimiento parabólico, ¿sí? Son las 3 formas de nombrar lo mismo. Entonces, como este movimiento en 2 dimensiones o tiro proyectil, vamos a nombrarlo tiro proyectil, está compuesto, lo podemos estudiar como una composición de 2 movimientos, en el eje X y en el eje Y, ¿se acuerdan? Y dijimos que en el eje X, ¿qué tipo de movimiento teníamos? En el eje X habíamos dicho que la velocidad en ese eje se mantenía constante, por lo tanto tengo un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Y en el eje Y sí tengo una aceleración presente y por lo tanto tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? El tiro proyectil se estudia como una composición de 2 movimientos, ¿sí? Es un movimiento en 2 dimensiones donde la aceleración es menos g. Es menos g, ¿por qué? Porque estamos considerando, en este movimiento vamos a estudiar de acuerdo a un sistema de referencia en donde consideramos positivo hacia arriba en el eje y positivo hacia la derecha en el eje X. Pero Perdón. sé que en la diapositiva, no sé si yo tengo otro problema, no es con números. Pero este está en la cartilla, ¿no? Con números. A ver, no sé, yo no. Sí, sí, o bueno, si no igual lo dejamos sin valor a esa velocidad. Mejor, para más fácil para los chicos, papá. Bueno, entonces, hasta ahí, bueno, estamos repasando un poquitito lo que vimos en la teoría. Fíjense que a mí me da una velocidad horizontal, ¿sí? Esa velocidad, si bien es horizontal, B0, es un vector y va a tener las componentes Bx y By, ¿sí? ¿Qué quiere decir que esa velocidad sea horizontal?
Que la componente y es 0. Exacto, que la componente en y es 0. Entonces, en este caso, B0 va a ser igual, bueno, acá sería B0x y B0y, ¿no es cierto? Va a ser igual a B0x. En este caso, porque dijimos que es horizontal. Y bueno, B0y es 0, ¿sí? Supongamos que no tenemos el valor, vamos a reemplazarlo al final porque no estoy segura si tenemos o no valor. Bueno, esto quiere decir que la velocidad sea horizontal. Bien, eso es lo primero que identificamos en este problema, además de saber que se trata de un tiro proyectil. Fíjense cuáles son las incógnitas. La posición me está pidiendo, ¿sí? Entonces, si me pide posición, ¿cómo debo responder? ¿Qué me está pidiendo? Es un vector posición y tiene componentes, ¿no es cierto? Va a tener una componente en X y una componente en Y. ¿Sí? Y me pide acá, en este enunciado, esa posición luego de 5 segundos, a un cierto tiempo t, ¿sí? Para un tiempo t. Vamos a suponer que es igual a 5 segundos, ¿sí? Entonces me está pidiendo la posición para un tiempo de 5 segundos. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Esa es la primera incógnita. Entonces veamos cómo la vamos a averiguar. Recién dijimos que este movimiento lo podemos estudiar como una composición de dos movimientos. En el eje X tenemos un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y un movimiento con aceleración constante, donde la aceleración acá, la aceleración en el eje Y es igual a menos g. ¿Sí? En este eje la aceleración es igual a 0. ¿Sí? Porque tenemos velocidad constante. Entonces, para averiguar la posición en X, porque yo tengo que averiguar estas dos componentes, ¿qué uso para averiguar esa posición en el eje X? De acuerdo a X lo que ya final vimos. es igual a X inicial más B por delta de T. Más B, la velocidad por delta de T. Bien, porque esa es la ecuación de posición para un movimiento rectilíneo uniforme. De esta forma yo voy a saber una de las componentes de la posición R. Y fíjense, yo tengo que fijar el sistema de referencia. Acá ya está indicado, ¿no es cierto? Mi origen. Este es mi origen, ¿sí? Donde comienza el movimiento. Entonces, ahí se encuentra, el origen es x0 y 0. Ese es mi vector posición inicial, ¿no es cierto? Entonces, x0, ¿cuánto va a valer? 0. 0. 0, perfecto. La velocidad en x. Recién dijimos que nosotros acá tenemos una velocidad horizontal. 9 De metros, como, 9 metros. 9 metros sobre segundo. Sería 9 metros por segundo. Pero por ahora la vamos a indicar simplemente como B0x, ¿sí? Entonces acá sería B0x por delta de t. Ahora, este delta de t es tiempo final menos tiempo inicial, ¿no es cierto? El tiempo inicial, ¿cuánto lo vamos a considerar? 0, digamos. 0. Por lo tanto, acá me va a quedar simplemente por t, ¿no es cierto? Así voy a poder calcular entonces mi posición en x. ¿Bien? Ahora para el eje Y. En el eje Y dijimos que tenemos aceleración, entonces, ¿cómo tengo que calcular la posición en el eje Y? Ahí tengo que acordarme la ecuación
de la posición para un movimiento con aceleración constante. ¿Sí? Y era igual a la posición inicial más la velocidad inicial por delta de t. Y acá no me tengo que olvidar que esto es v0i. ¿Sí? Menos porque de acuerdo a nuestro sistema de referencia, la aceleración que va hacia abajo la considero como negativa, con el módulo que ya conocemos, un medio de g por delta de t al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar con I0? Dijimos que ¿cuánto va a valer en el origen? 0. 0. V0i, ¿cuánto vale acá, en este punto? 0. También vale 0, porque es lo que dijimos, como la velocidad horizontal es horizontal, no tenemos componente en i, por lo tanto, este término también es 0. ¿Sí? Y me quedaría la posición en i igual a menos un medio de g, y delta de t lo mismo. T final es el tiempo que me interesa y el tiempo inicial era igual a 0. ¿Sí? Entonces, si yo conozco cuánto vale V0, conozco cuánto vale el tiempo, puedo calcular la componente en X y la componente en Y de la posición. ¿Se ve eso? Ah, En este caso, ¿sí? profe, yo no entendí lo que pasó ahí en la última ecuación. A ver, Ajá. llegamos ahí que I vale 0, o sea, I0 vale 0, la Ujú. velocidad, o sea, B0I vale 0 también. Y Sí. bueno, ahí el desplazamiento del tiempo, digamos, sería el tiempo nomás que no, 5. Claro, porque como delta de t es Sí, el tiempo final menos el tiempo inicial, y yo digo que el tiempo inicial lo estoy considerando, el claro. inicio del movimiento lo considero 0, entonces delta de t me queda solo Y, como t. claro, ¿y qué pasa con ese menos un medio de G por bueno, delta al cuadrado? O sea, ¿lo pasa para el otro lado o cómo hace? No, porque ¿No? fíjate que el signo es este. El signo ya, este signo está puesto como menos. ¿Por qué? Porque la aceleración de la gravedad dijimos que siempre está dirigida hacia abajo. Sí, Y el- nuestro sistema de referencia que está acá, ¿sí? sí, Lo considera como negativo a este caso al vector g que va hacia abajo, ¿sí? claro. Por En- eso es menos. Entonces queda igual o sea, la ecuación. Y como yo vi que después el igual puso el menos un medio y me perdí, porque pensé que lo estaba Sí, mira, pasando. porque completo sería I0 vale 0. Yo Ah, tendría ya entendí, sí, lo 0 0 más más 0 y 0. 0 por... Claro. Exacto. Sí, todavía no hice ningún pasaje de términos Sí, ahí. sí, 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 ahí entendí. Bien, es simplemente para no poner los ceros. Bueno, está muy bien que preguntan porque así no queda ninguna duda. Y ahora, eh, si yo tengo el valor de la velocidad, fíjense que simplemente lo voy a reemplazar. Si bien acá yo sé que la velocidad B0x, como recién lo definió la profe, es igual a B0 por el coseno de tita, en este caso yo tengo una velocidad horizontal. Entonces, en este caso, la velocidad inicial en x es simplemente B0, ¿no es cierto? El módulo este que me está dando acá, este dato. ¿Se entiende eso? ¿Y por qué es eso así, chicos? ¿Qué ángulo forma la velocidad con el eje X? ¿Qué ángulo Cero. está formando? Cero. ¿El coseno de Sí. cero cuánto es? 60. Y el seno de cero cuánto es. Entonces ahí ya sacamos las componentes. Creo que lo pusiste vos, Andrea, en algún lugar. Así está. Acá. Solo que no las reemplacé por sus... Claro, con el ángulo, digamos. claro. Y nos damos cuenta Entonces, que solamente tiene componente en X, ¿no? Gráficamente nos damos cuenta, pero el ángulo que está formando tita cero va a ser cero. bien. Entonces acá simplemente
primero yo podría decir que B0x es simplemente B0, ¿sí? Y si tengo el valor de B0, que en este caso, por lo menos el enunciado que yo tengo es 9 metros por segundo, lo multiplicamos por el tiempo que me interesa, 5 segundos, y voy a tener la componente en X, ¿sí? Y lo mismo con la componente en Y de la posición, menos 1/2 por la aceleración de la gravedad por el tiempo, 5 segundos al cuadrado. Y tengo cuánto vale la componente en X y la componente en Y de la posición. Y para responder, yo voy a tener que escribir, y si yo no calculé mal, tengo la componente X vale 45 metros. A ver, la pongamos como vector. Vamos a usar los vectores. Y menos, este es menos, 122,5 J metros. ¿Sí? Acá estoy respondiendo a la pregunta de la posición R para T igual a 5 segundos. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se va calculando? Tenemos una velocidad horizontal, por lo tanto, no tenemos componente inicial en Y de la velocidad. Luego, calculamos la posición en X, teniendo en cuenta que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme en ese eje. Y luego la posición en el eje Y, donde ya tenemos aceleración, que es la aceleración de la gravedad. Y calculamos la componente en Y de la posición y luego la escribimos en forma vectorial con el uso de los versores. Bueno, otra de las incógnitas, Y, fíjense, sí, profe, yo le quería hacer una consulta que también tenía sí. en el tema y de multiplicar los metros por segundo, por los segundos, así, ¿siempre va a terminar en metros o nosotros vamos a cambiar, digamos, la unidad en la que estamos Ustedes multiplicando tienen que según lo que saber, estemos haciendo? ustedes tienen que saber que la posición se mide en términos de longitud. Por lo tanto, ustedes acá tienen que Claro, obtener como resultado una unidad de longitud en metros. Eso es lo que estudiamos cuando veíamos el ajá, análisis dimensional. bien, bien. Si vos acá observás las unidades, Sí, tenés metros sobre segundo. Los segundos se simplifican con los segundos, que está metro, acá está multiplicando el segundo y acá está dividiendo. Por lo tanto, acá resulta metros. Lo mismo acá tenés segundo elevado al cuadrado, tenés segundo al cuadrado, que se simplifican con el segundo al cuadrado que está en el denominador. Y te quedan metros, ¿no es cierto? Estamos hablando de sí, posición, entonces estamos en lo correcto en que tenemos una unidad de longitud. Si sí, estuviéramos hablando de entiendo. tiempos, tenemos que observar que tengamos una unidad de tiempo. Y así con cada magnitud que calculemos. Para eso hacemos el análisis dimensional. Para eso señalamos cuáles son las unidades y tenemos que operar algebraicamente con esas unidades. ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Bien. Bueno. Ahora, otra de las incógnitas que me plantea el problema es obtener la distancia desde el borde después de los 5 segundos del lanzamiento. ¿Qué se entiende por la distancia desde el borde? Sería, o sea, la distancia que hay desde el punto donde partió hasta donde cayó. Bueno, nosotros acá no sabemos exactamente hasta dónde cae. A nosotros nos interesa luego de los 5 segundos, ¿sí? Entonces, yo no sé si finalmente cae acá o a lo mejor cae un poquito más abajo. No lo sé.
¿sí? Y no lo voy a estudiar, por lo menos ahora. Entonces, cuando me está preguntando la distancia desde el borde, este es el borde, ¿no es cierto?, de la plataforma. Tal vez se podría interpretar que es una distancia en este sentido, que coincidiría con la X marcada acá. Para eso me tendría que decir una distancia horizontal desde el borde, ¿sí? Pero solo me dice distancia desde el borde. Entonces, yo entiendo que lo que me está preguntando es esta distancia. Díganme ustedes si están de acuerdo. Esta distancia. ¿Sí? ¿Ustedes lo entienden así? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Eso es muy importante, ver la interpretación del problema, de la incógnita que me está planteando. Entonces, la distancia desde el borde es esta. ¿Sí? Desde este borde, la distancia que hay acá, donde yo voy a considerar que son los 5 segundos. ¿Sí? ¿Y cómo hago para calcular esa distancia? Calculamos el módulo de vector posición. Es el Perfecto. desplazamiento, ¿no? Sería el módulo del desplazamiento, como me dice tu compañera. ¿Sí? Esa distancia, fíjense que tengo la componente en i, acá, que es la que yo calculé recién, ¿no es cierto? Esta es la componente en i. Y la componente en x, acá, que me están formando un triángulo rectángulo. ¿Sí? Entonces esa distancia yo la voy a calcular como dice Pitágoras, la suma de los, es la distancia, esa es la hipotenusa, ¿no es cierto?, de ese triángulo rectángulo. Entonces, si yo sumo los catetos elevado al cuadrado y le saco la raíz, voy a obtener cuánto vale esa distancia, que coincide con el módulo de la posición que yo acabo de determinar, ¿sí? Entonces, si calculo el módulo del vector posición, voy a saber cuánto vale esa distancia. ¿Sí? 45 al cuadrado. Déjalo que ellos Más. calculen planteadito, Andrea, seguí con el problema. No le Bien, pongas el resultado. Reemplazan y obtienen el valor. Seguí con la parte que sigue. perfecto. Bueno, y me falta entonces la velocidad del motociclista después de 5 segundos del lanzamiento. La velocidad, de nuevo, me tengo que acordar, ¿sí? Para calcular la velocidad, luego de, que es un vector, ¿no es cierto?, para un tiempo de 5 segundos. ¿Y cómo la calculo? ¿A qué va a ser igual esa velocidad? Es una velocidad que tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y. ¿Sí? Entonces, de nuevo, me acuerdo que en el eje X tengo movimiento rectilíneo uniforme, donde la aceleración es igual a 0. Y en el eje Y tengo movimiento con aceleración constante, donde la aceleración es G, y la considero negativa porque estoy considerando negativo todo lo que va hacia abajo. Entonces, ¿cuánto va a valer Bx? Bx, ¿cómo es? Constante. mm, Mide 9,9 metros sobre segundo. Perfecto. Es igual a B0x, y bueno, BI la tengo que calcular. Y en el caso de B0x yo ya sé cuánto es su valor, es 9 metros por segundo. ¿Sí? Todavía no lo escribamos. Y en el caso de BI la tengo que calcular. Y me tengo que acordar de la ecuación de velocidad para un movimiento con aceleración constante. Y voy a decir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial en I menos G por delta de T. ¿Sí? De nuevo,
g con el signo menos por el sistema de referencia que tomé. ¿Y cuánto valía B0i? Por acá lo dijimos, vale 0. Por lo tanto, esto me queda igual a menos g por el tiempo que dijimos que era igual a 5 segundos. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces acá me va a quedar esta velocidad como 9 en i menos el valor que determine de la velocidad en i. Profe, ¿puede ser 49? Puede ser, sí, porque es 9,8 por 5 menos 49 j metros por segundo. ¿Sí? Bueno, como me pregunta solo velocidad, si lo respondo así está perfecto. Si me piden módulo, tengo que calcular módulo. Si me piden dirección, lo mismo, usando lo que nos dijo recién la profe. ¿Sí? Para calcular el módulo ya saben que se usa Pitágoras y para calcular la dirección, la tangente del ángulo es igual a la componente en i, en este caso sería de la velocidad, sobre la componente en x. ¿Sí? Y bueno, de acá despejaría alfa y tengo el arco tangente de todo esto para calcular la dirección. ¿Sí? Bueno, no sé si queda alguna duda o quieres decir algo más, María. Después que ya tenemos los resultados, chicos, hacemos el análisis. Ya terminamos de resolver y decimos, a ver, ¿es coherente que la coordenada X sea positiva? ¿Es coherente que la coordenada Y sea negativa? La velocidad está bien que me dé la componente en X positiva y la componente en Y negativa. Analizo y lo pienso de acuerdo a mi gráfico. Y en este caso sí es coherente, porque de acuerdo a mi sistema de referencia, ¿sí? A los 5 segundos va a estar en una posición negativa de la componente Y en una posición negativa, ¿sí? Entonces voy analizando, una vez que tengo el resultado, veo si coincide con lo que más o menos yo pienso de mi gráfico, ¿no? Y de eso nada más. Después todo lo demás bien, Andrea. No sé si los Bien, chicos tienen esta alguna sería la duda. velocidad. Sí, si no quedan dudas, continuamos. Quería hacerle ese grafiquito nada más para que se vea que la velocidad en i tiene sentido negativo de acuerdo a nuestro sistema de referencia y la velocidad en x es constante y bueno, con signo positivo. Bien, eso nada más. Bueno, a ver si seguimos un poquito, si podemos hacer algo. No se escucha. Ah, no estamos escuchando, María. Tenemos problemas de nuevo, María, con el audio. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, ahora Lo que sí. Sí, pasa es que el micrófono estaba anulado. Bueno, lo que queremos hacer es encontrar la ecuación que me permita describir la trayectoria de ese proyectil. Y entonces, ¿qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos definir? Y buscamos definir una ecuación que me permita calcular y la posición y, ay, a ver, la posición y como función de x. Eso es lo que queremos calcular. Esa va a ser la ecuación de la trayectoria. Entonces vamos a partir de todo lo que ya vimos, de las ecuaciones que ya tenemos, y la vamos a combinar para llegar a esta función. Entonces, de la ecuación de la trayectoria ya sabemos que siempre vamos a tener, por ejemplo, para calcular la ecuación de la trayectoria, como condiciones iniciales vamos a tener
que la posición inicial en X y en Y vale 0 y el tiempo vale 0. O sea, ¿qué significa eso? Que estamos considerando, ¿sí?, que la trayectoria, la ecuación que nosotros vamos a calcular, su posición inicial coincide con el origen, ¿sí? Porque dice condiciones iniciales, posición x0 igual a 0 y 0 igual a 0 para un tiempo igual a 0. Esa va a ser nuestra posición inicial. Y que la velocidad inicial va a tener componentes, o sea que también decimos acá que vamos a tener una velocidad inicial, esa velocidad inicial va a formar un ángulo θ, 0, ¿sí? Y entonces la trayectoria, la ecuación de la trayectoria va a responder a esas condiciones iniciales. ¿Sí? Voy a tener una velocidad inicial según el eje X, que va a estar dada por B0 coseno de θ 0, y la componente de la velocidad en Y como B0 seno de θ 0. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? De las ecuaciones de posición de Y de X, vamos a obtener la ecuación de la trayectoria. De la ecuación de posición en X, acá está la ecuación de posición en X, considerando que T0 es igual a 0, recién la profesora la obtuvo también esa ecuación, que es esta que está acá, B0X por T, ¿sí? Y B0X si la reemplazamos en función de la velocidad inicial del coseno de θ, nos quedaría esta ecuación. Si de esta ecuación despejamos el tiempo, ahí se ve, despejamos el tiempo, nos queda la posición, la componente de la posición en X sobre B0 coseno de θ, y a esta ecuación, el tiempo, lo reemplazamos en la ecuación de posición según el eje Y. Entonces vamos a reemplazar en esta ecuación, que es la ecuación 2, vamos a Disculpe, reemplazar. profe, ¿está escribiendo? ¿Sí? ¿No se ve? No. No, no sé. También No, está, profe, no sé. ¿se ve y se escucha o no? Se escucha, sí, se ve. ¿Se ve o no? No se ve el dibujo, digamos. Se ve la diapositiva así, pero no. Si es que está escribiendo, no se ve eso. Yo estoy escribiendo, pero bueno. Ujú. Sí, pero más o menos me explican entonces con el puntero, voy a tener que poner, chicos. A ver, con el puntero, ¿se ve ahí? ¿Se No, ve el puntero o no? Profe, no se no, tildó. está quieto otra vez. Ay, qué no. Lo que podría hacer si no es dejar de transmitir, después volver a transmitir. A ver, esperen un ratito. Yo tendría que reiniciar la computadora, pero sería más complicado. Bueno, ahí se ve, Ahora sí se ve, profe. pero veamos si ustedes ven la diapositiva, pero no ven lo que yo marco. Bueno, entonces, estamos acá. Entonces, fíjense, chicos, que de la ecuación de la posición de la componente X, ¿sí? De ahí sacamos, despejamos el tiempo. La ecuación 1 dice acá, ¿se ve la ecuación 1? De la Sí, ecuación 1 despejamos el tiempo. Ahí se ve, sí, sí se ve lo que marca. bueno. Y entonces, ese tiempo lo vamos a reemplazar en la ecuación que obtenemos para Y. Entonces, ese tiempo que está acá, lo vamos a reemplazar en la ecuación 2. Acá vamos a reemplazar el tiempo y acá también vamos a reemplazar el tiempo. ¿Se ve? Ahí. Entonces, cuando reemplazamos ese tiempo, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar B0, seno de θ 0, y acá aparece, ¿sí?, que hemos reemplazado el tiempo. Lo mismo en el otro término, menos un medio de G, y acá se ve que aparece este tiempo, aparece al cuadrado. Con eso que hicimos, eliminamos una variable que era el tiempo y la reemplazamos por otra, que es la posición según el eje X. Entonces de ahí, en el primer término, aparece B0 en el numerador, en el denominador, y entonces ahí nos queda seno sobre coseno. Ahí nos quedaría seno de θ 0 sobre coseno de θ 0, y esa sería la tangente de θ 0. Y aparte nos queda acá, ¿sí?, la posición X. Entonces ese sería el primer término en donde aparece tangente de θ 0 por X. En el segundo término, acá tenemos
X que está al cuadrado lo sacamos del paréntesis y nos queda acá, ¿sí? Y entonces nos está quedando, a ver, esperen un poquitito, nos está quedando B0 al cuadrado coseno cuadrado de tita 0, que era lo que estaba elevado al cuadrado. Afuera del paréntesis nos quedaba G, acá aparece G, ¿sí? Y un medio que aparece en el denominador. Entonces acá tenemos una ecuación, fíjense que en esta ecuación solamente depende de X, o sea, tenemos una ecuación como Y en función de X. Y esta ecuación nos va a permitir describir la trayectoria que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, para el valor X0 tendría este punto, para otro valor X me va a dar este Y, y esto me va a permitir describir esta trayectoria. Dando valores de X, voy a ir obteniendo valores de Y. Entonces, de esta manera, esa es la ecuación de una trayectoria, y esta es una ecuación es una ecuación de segundo grado, ¿sí? Y como es una ecuación de segundo grado, el gráfico de esta ecuación se representa mediante una parábola. Como tiene un signo negativo acá, ¿qué me indica ese signo, chicos? Me indica la concavidad, ¿no es cierto? Y en Contado este hacia caso, abajo. que es cóncava hacia abajo. Y coincide con el gráfico que nosotros tenemos. Entonces, esta ecuación la podemos usar cuando tengo la posición y quiero determinar, tengo la posición en X y quiero saber cuánto cuánto es el valor de Y. Entonces, esa sería la ecuación de la trayectoria. Bueno, y ahora con eso podemos hacer este ejercicio, que no sé si nos queda mucho tiempo, Andrea. Fíjate. Quedan 10 minutitos. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Fijemos simplemente punto inicial y punto final y las características. Y dejarla planteada. Bien. Bueno, fíjense, altura máxima y alcance. Un proyectil es lanzado con rapidez V0. Acá está indicado V0, el vector V0. Y ángulo inicial, θ 0, también está indicado que está entre 0 y 90 grados. Considerando x0 igual a 0 y 0 igual a 0 en el tiempo inicial igual a 0. ¿Sí? Esas son las condiciones iniciales. Me dice, deduzca la expresión para la altura máxima en función de B0 y θ 0. ¿Sí? Acá no tenemos valores numéricos. Sabemos que se trata de un tiro proyectil donde la velocidad inicial es V0 y con cierto ángulo fue arrojado este proyectil. La aceleración sigue siendo G en el eje vertical y en el eje X no tenemos aceleración. Entonces, ¿qué pasa en la altura máxima? Nosotros vimos qué pasaba en la altura máxima. Este proyectil que es arrojado llega a este punto. ¿Y qué pasa en ese punto? En ese punto la velocidad de la dirección Y es igual a 0. Exacto. Acá la velocidad en ese punto solamente tiene componentes en el eje X. ¿Sí? Solamente vamos a tener, ahí no escribe también, velocidad en X y 0 en Y. ¿Sí? En el punto de altura máxima. Entonces, yo quiero deducir la expresión para la altura máxima en función de B0 y θ 0. La altura máxima es el valor de I en ese punto, ¿no es cierto? ¿Sí? Quiero saber cuánto vale I. Entonces, ¿qué ecuaciones tengo que usar? La de posición en el eje Y. Puedo usar la de posición, la de velocidad. ¿Cuáles? Las donde tenga yo la aceleración, en este caso es la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Tengo que usar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es G. Y en este caso seguimos con nuestro sistema de referencia, positivo hacia arriba y hacia la derecha. ¿Sí? La ecuación Ese sería. complementaria no sería mejor. Bien, me parece que sí,
porque no tenemos otro dato que la velocidad inicial y tita cero. No tenemos dato de tiempo. Andrea, Entonces, movimiento ¿sí? rectilíneo uniformemente variado. Bueno, variado. Pero también lo llamamos acelerado, ¿no? Ahí está. No, porque en algunos lados lo pueden encontrar como acelerado y bueno. Bien, Acuérdense que acelerado o desacelerado tenemos que ver que los signos, ¿no, chicos? Los signos de la velocidad y de la aceleración. aceleración. Bien. Bueno, bien su compañero les decía que en la altura máxima, para calcular la altura máxima podemos usar la ecuación complementaria, ¿sí? Y la ecuación complementaria me decía que la velocidad final, en este caso en el eje Y, al cuadrado es igual a la velocidad inicial en el eje Y menos 2 veces la aceleración de la gravedad. Uy, estoy escribiendo, ahí está. Delta de I. ¿Sí? Ese desplazamiento en el eje Y, ¿a qué es igual? Ahí final o inicial. Bien, I final menos I inicial. ¿Y cuál es el I final que a mí me interesa? La altura máxima. Exacto, la altura máxima. ¿Y cuál es mi I mi I final sería la altura máxima? ¿Sí? ¿Dije bien? Y el I inicial, ¿cuánto valdría? 0. Cero. Cero, porque es la condición que me está diciendo acá, ¿no? Menos 0. ¿Sí? ¿Queda claro? Y también dijimos cuánto vale la velocidad en ese punto, la velocidad en I. Cero. La final sería igual a 0. Exacto, la velocidad final en ese punto de altura máxima, que es una de las características del movimiento de tiro proyectil, en la altura máxima la velocidad solo tiene componentes en X. La velocidad en Y en ese punto vale 0. Entonces, en altura máxima la velocidad final en Y es 0 y puedo calcularla en función de B0 y tita 0 reemplazando. B0i, ¿se acuerdan? Que era igual a B0 por el seno de tita 0. ¿Sí? Todo eso al cuadrado. Y acá me queda menos 2g por la altura máxima. Esto también está fallando. ¿Se entienden? Y bueno, de acá simplemente ustedes pueden despejar, ¿no es cierto? Si yo paso a este miembro B0, todo este término, paso con signo negativo, se anula el signo negativo y puedo despejar la altura máxima. ¿Y cómo me queda? Igual a B0, distribuyo el cuadrado, seno al cuadrado de tita 0, sobre 2g. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y cumplí con el ítem A. Tengo una expresión para calcular la altura máxima en función de B0 y de tita 0. ¿Sí? Utilizando la ecuación complementaria de acuerdo a los datos que tengo. Ahora, en el ítem B, me quedan 2 minutos. Lo que me está preguntando es la expresión para el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo acá lo define, es el tiempo empleado en que se mueve el proyectil desde que sale, desde el punto de partida, hasta el punto de impacto, sobre la misma línea horizontal. ¿Sí? Es el tiempo que ocurre el movimiento, el tiempo completo, en que llega a altura máxima y luego cae. Ahí que tengo que tener en cuenta. De nuevo, sé que en el eje X voy a tener un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Entonces voy a decir que la posición final en X es igual a B0X, que es B0 por el coseno de tita 0, por tiempo. ¿Sí? Considerando, ya reemplazando que el tiempo inicial es igual a 0. Luego, en el eje Y, de nuevo, la ecuación de posición me dice que la posición final es igual a la posición inicial
más B0i, que es B0 por el seno de tita, seno de tita 0, por T, ¿no es cierto? Considerando el tiempo inicial igual a 0, menos 1/2 de G por T al cuadrado. Ahí está. Si yo reemplazo, despejo el tiempo de esta ecuación número 1, despejo el tiempo y lo reemplazo en la ecuación 2, fíjense, el tiempo me va a quedar igual a X sobre B0 coseno de tita, ¿no es cierto? ¿Sí? Y lo reemplazo en la ecuación de la posición en el eje Y. Esta es la 1 y esta es la 2. Lo reemplazo. Sé que esta posición final, fíjense, llegamos a este punto. Entonces es 0, ¿no es cierto? La posición inicial, también dijimos, estamos en este punto, también es 0. ¿Sí? Y reemplazo el valor de t. B0, seno de tita 0. Perdón, que no sé qué pasa con la tableta o el internet, no sé. T lo reemplazo por su valor de la ecuación número 1, B0 coseno de tita. Y acá lo mismo. ¿Sí? Menos 1/2 de G por T al cuadrado. No tan pierde el tiempo de vuelo, ¿no? Sí, cuando uno está apurado, No, de es la peor. ecuación 2 también lo podés hacer directo, Andrea, fíjate. Bueno, sí, yo hice de esta manera. Siempre se puede resolver de diferentes maneras, ¿no? Sí. Bueno, acá simplemente hago un pasaje de términos, por favor háganlo ustedes. Fíjense que este término pasa al otro miembro y de acá, de nuevo, los signos se van a simplificar. ¿Qué más puedo simplificar acá? Me olvidé de Segundo reemplazar término el puede tiempo. quedar como tangente de X. ¿Cómo? El segundo término puede quedar directamente como tangente de tita por X. A ver, vamos a hacerlo. Ya me puse acá. No, vamos a hacer como me decía la profe María, que yo me estoy enredando con la tableta. Ahí está. A ver. También se enojó mi computadora hoy. Ahí está. Bueno, Ya yo no quiero podemos. saber el tiempo de vuelo. Entonces, para la ecuación número 2, Andrea, ¿me escuchás? sí, ahora sí. Ya tenemos que cortar porque ya estamos con Sí, el ya tenemos horario que de cortar. en otra comisión. Sí. Fíjense que de la ecuación número 2, considerando Recording stopped. el punto final y el punto inicial como 0, podemos despejar el tiempo, ¿sí? Esto les va a quedar de este lado y lo van a igualar y van a simplificar el tiempo y van a calcular el tiempo de vuelo, les tiene que quedar como el tiempo completo del movimiento y les va a quedar 2B0, ustedes compruébenlo, por el seno de tita 0 sobre G. Ese es el tiempo de vuelo. Y luego, para comprobar esto, tenemos que usar esta ecuación número 1 también. Y creo que lo podemos hacer mañana, ¿no es cierto, María? Sí, mañana en la clase. En la clase presencial lo hacemos mejor porque nos quedamos sin tiempo y sin recursos. Muchos problemas con la computadora. Bueno, chicos, no, nos Disculpen. vemos mañana, Dios mediante. Si no en el seminario. Bueno, Bien. profe, Hasta luego, Hasta hasta Chao, profe. luego. luego. chao, hasta luego.